Hola, hola. Hoy vamos a pasearnos, con calma y buena onda, por todo lo esencial de herencia genética, tal como se explicó en la clase. La idea es que, al terminar, tengas claro qué significan palabras como genotipo y fenotipo, qué descubrió Mendel con sus arvejitas, cuándo la herencia no sigue las reglas clásicas, y cómo resolver cruces sencillos, incluidos los ligados al sexo. Vamos sin prisa, pero al grano. Arranquemos por lo básico. La genética estudia cómo se transmite la información biológica de una generación a la siguiente. Esa info vive en los cromosomas, que son como libros compactados dentro del núcleo. Cuando una célula se está dividiendo, podemos fotografiar sus cromosomas y ordenarlos en un cariotipo. Eso nos deja ver si hay 46 cromosomas en humanos, organizados en 23 pares, 22 pares son autosomas y el par restante son los sexuales, 20 en mujeres y XY en hombres. Ese ordenado, por cierto, ayuda a detectar mutaciones cromosómicas grandes. Ahora, ¿qué es un gen? Es un factor hereditario que controla un rasgo, por ejemplo, color de flor o tipo de sangre, y vive en un lugar específico del cromosoma, el locus. Un mismo gen puede tener versiones distintas llamadas alelos. Y aquí viene una idea clave: hay alelos dominantes y recesivos. Un alelo dominante se expresa tanto si está doble, homocigosis, como si está con un alelo recesivo, heterocigosis. El recesivo, en cambio, solo se manifiesta si está en pareja con otro recesivo. Así de simple. Mientras vamos tomando ritmo, vale aclarar dos palabras que vas a escuchar todo el tiempo. Genotipo es el conjunto de genes que tiene un individuo para un rasgo dado, como PP, PP o PP. Fenotipo es cómo se ve o se expresa ese rasgo, y no depende solo de los genes, también pesa el ambiente. Y cuando ambos alelos son iguales hablamos de homocigoto. Si son distintos, heterocigoto. Con esto armado, podemos meternos en Mendel. Mendel, el famoso monje checo con buena base en matemáticas y física, eligió un modelo de lujo, la arveja. ¿Por qué? Porque sus rasgos eran bien definidos, violeta o blanco, liso o rugoso, daban muchas crías y además podían autopolinizarse, lo que ayudaba a mantener líneas puras para cada carácter. Mendel trabajaba una característica a la vez al principio y aplicaba conteo y estadística, que fue la gran clave para descubrir patrones. Si seguimos su recorrido, el primer gran experimento fue el monohíbrido, estudiar la herencia de un solo rasgo. Tomó dos líneas puras, por ejemplo flores violetas puras y flores blancas puras. Cruzó parental violeta puro con blanco puro, y toda la primera generación F1 resultó violeta. Ahí saltó la pregunta, ¿dónde quedó el blanco? Bueno, no desapareció, quedó escondido. Cuando cruzó entre sí a los individuos de la F1, reapareció en F2 en una proporción aproximada de 3 violetas por un blanco. Así es, un 75% contra 25%. Ese patrón llevó a una conclusión fundamental: para cada rasgo hay dos factores. Hoy diríamos alelos y uno puede enmascarar al otro. De esa observación nace el principio de la segregación. Cuando se forman los gametos, óvulos y espermatozoides, los dos alelos de un individuo se separan, de modo que cada gameto recibe solo uno. Luego, en la fecundación, se unen dos gametos y se recupera el par de alelos, uno de cada progenitor. Biológicamente, esto se entiende mirando la meiosis. Durante la formación de gametos, los cromosomas homólogos se van a células distintas, y con ellos se apartan los alelos. Así que la estadística mendeliana tiene un fundamento celular claro. Para visualizar estas combinaciones, usamos el cuadro de Punnett. Piensa en una tabla con los gametos de un progenitor arriba y los del otro a la izquierda. Luego rellenas los cuadros para ver las combinaciones posibles de la descendencia. En el cruce monohíbrido clásico, entre dos heterocigotos, aparece la proporción genotípica 1:2:1 Enterel. Later. Truth. How offer froth. Enerwo. Harry. Raw. Alpha. Ascol. Enamai. Igrath. General. Sire. Alro. Endo. Lumai. Ime. Larspro. Elisi. Ilwesi. Esiro. Cuando Mendel se animó a dos rasgos a la vez, entramos al dihibridismo. Imagina semillas amarillas lisas puras cruzadas con verdes rugosas puras. La F1 salió toda amarilla y lisa. Pero al cruzar esa F1 entre sí, la F2 mostró 4 combinaciones. Amarillo liso, verde liso, amarillo rugoso y verde rugoso, en proporciones 9, 3, 3 y 1. De ahí salió el principio de la distribución independiente.
La manera en que se reparte un par de alelos es independiente de cómo se reparte otro par. Siempre que estemos hablando de genes que no estén pegados entre sí. En lenguaje sencillo, los rasgos de color y textura se mezclan como barajas diferentes. Hasta aquí, todo suena súper ordenado, y, sí, pero la biología también tiene matices. Hay situaciones donde la herencia no es mendeliana estricta. Una de ellas es la dominancia incompleta, no hay un dominante absoluto, el heterocigoto muestra un intermedio. Un ejemplo típico es el cruce de flores rojas con blancas que produce flores rosadas. Si cruzas dos rosadas entre sí, la descendencia se reparte uno rojo, dos rosados, uno blanco. El patrón genotípico y el fenotípico coinciden. 1, 2, 1. Otra variación es la codominancia. Aquí, el heterocigoto expresa a la vez los dos fenotipos parentales. Piensa en animales rojos y blancos donde los híbridos salen blancos con pintas rojas. No es un color intermedio, son los dos visibles. Otra vez, al cruzar dos híbridos, las proporciones 1, 2, 1 aparecen en genotipo y el fenotipo muestra claramente los tres estados. Y ya que hablamos de variabilidad, hay genes que no tienen solo dos alelos, sino una serie con tres o más opciones posibles en la población. Eso se llama alelos múltiples. Ojo, cada individuo solo puede tener dos copias a la vez, pero el catálogo poblacional puede ser más largo. Un ejemplo bonito es el color de pelaje de conejo, con una jerarquía de dominancia entre alelos como C, CH, CH y C. Dependiendo de la combinación, obtienes fenotipos como agouti, chinchilla, himalayo o albino. En la práctica, verás que ciertas combinaciones superan a otras en expresión de color. Otro caso famoso de alelos múltiples es el sistema ABO de grupos sanguíneos en humanos. Aquí existen tres alelos, IA, IB e IO. IA, I y B son codominantes entre sí, y ambos dominan sobre IO. Eso crea cuatro fenotipos posibles, AB, AB y O. Por ejemplo, alguien con IA y O es del grupo A, con IBIO, del grupo B, con IA y B, del grupo AB, y con IA y O, del grupo O. Este sistema es un clásico para practicar cómo los alelos se combinan y cómo el fenotipo depende de la interacción de dominancias y codominancia. Hay otra vuelta de tuerca importante, la herencia ligada a los cromosomas sexuales. Aquí los genes están en X o Y, y eso cambia la película. Thomas Hunt Morgan, trabajando con mosquitas de la fruta, Drosophila, mostró cómo rasgos localizados en el cromosoma X pueden heredarse con patrones diferentes en hembras y machos. ¿La razón? Las hembras tienen dos X, los machos solo una X y una Y. Si un alelo recesivo está en X, un varón lo expresa con una sola copia, porque no tiene otra X que lo tape. Este es el caso del daltonismo rojo o verde en humanos. Es recesivo y ligado al X. Por eso ves más hombres afectados. Las mujeres necesitan dos copias mutadas para expresarlo, mientras que un hombre con una sola copia en su X ya muestra el rasgo. Para que estas ideas no queden en el aire, conviene aterrizarlas con cruces concretos. Imagina una madre portadora de daltonismo, que es fenotípicamente normal, y un padre normal. La madre tiene un cromosoma X con el alelo normal y otro con el alelo de daltonismo. El padre tiene un X normal y un Y. Al formar gametos, ella aporta X normal o X con el alelo de daltonismo. Él aporta X o Y. Combinando, salen cuatro posibilidades por igual. Hijas X normal normales. Hijas X normal X daltonismo, normales portadoras. Hijos X normal X normales e hijos X daltonismo y daltónicos. En términos sencillos, la mitad de las hijas serán portadoras, la otra mitad normales. La mitad de los hijos serán normales, la otra mitad daltónicos. Volvamos un segundo al porqué de las proporciones. En todos estos cruces usamos el mismo truco. Identificar genotipos parentales, listar gametos posibles, combinar en un cuadro de Punnett y contar. La magia está en separar primero y recombinar después, como enseña la meiosis. Una vez te acostumbras, leer proporciones 3:1 9, 3:3, 1 te sale natural. Ahora sí, tomemos los ejercicios tipo que suelen aparecer. Uno clásico es el albinismo en humanos, que es autosómico recesivo. Si un hombre es albino, su genotipo para ese gen es AA. La mujer es fenotípicamente normal, pero nos dicen que su padre era albino. Eso la convierte en portadora obligada, es decir, AA. ¿Qué puede salir del cruce A por A? Los gametos del hombre siempre llevan A, los de la mujer pueden llevar A o A. Al combinar, la descendencia se reparte mitad AA, fenotipo normal, portadores, y mitad AA, albinos. En resumen,
50% hijos albinos y 50% normales portadores, sin sesgo por sexo. Otro ejercicio entretenido va con rabanitos, donde el color muestra codominancia. Acá nos dan 3 fenotipos, rojo SRR, morado SRR, y blanco SRR'. Si cruzas una planta morada RR con una blanca RR, la planta morada puede dar gametos R o R', y la blanca solo R'. Al combinar obtienes la mitad RR morado, y la otra mitad RR'. Bremas. Al comprar o sea genotípicamente una y un porpo. O sea genotípicamente una y un bro. Perforal. Orferal. Oscar biomal. Propos. Arfolmo. Performoldos. Froses. Irosentin troll. Ospermasaina. Ose. Roll law. Lol. Piromal. Nada de intermedios nuevos, porque no es dominancia incompleta. Es codominancia. El heterocigoto morado tiene su identidad clara. Y ya que lo mencionamos hace un momento, repasemos con calma el de herencia ligada al sexo del daltonismo. Si la mujer es normal portadora y el hombre es normal, lo escribimos como XNXD para ella y XNY para él. Cuando armamos el cuadro de Punnett, salen 4 combinaciones equiprobables. XNXN hija normal, XNXNY o de hijo normal, y XNY o de hijo no de Robinson o de Seal de Seal. Hijo de Liwol, hijo de Calderfield, hijo de Odio, hijo de hijo daltónico. Traduciéndolo a proporciones globales. 25% hijas normales, 25% hijas portadoras, 25% hijos normales y 25% hijos daltónicos. Si solo miras quién expresa el rasgo, verás que uno de cada 4 descendientes será daltónico. Y todos los afectados serán varones en este cruce en particular. Aprovechemos este último para reforzar una idea práctica. En rasgos ligados al X, conviene separar mentalmente hijas e hijos. Las hijas siempre heredan un X del padre y uno de la madre, los hijos heredan el X de la madre y el Y del padre. Por eso, el estado del X materno pesa muchísimo en los hijos varones, y el estado del X paterno nunca afecta directamente a un hijo varón, porque él no recibe el X del padre sino el Y. Volviendo al hilo grande, quizá te preguntes cómo se conectan todas estas reglas. Bueno, lo que manda es el comportamiento cromosómico durante la formación de gametos. La segregación explica el 3 y 1 del monohíbrido, la distribución independiente, el 9 y 3 y 1 del dihíbrido cuando los genes están en cromosomas distintos o se comportan como independientes. La dominancia incompleta y la codominancia cambian cómo se ve el heterocigoto, de modo que la proporción 1, 2, 1 se nota también en el fenotipo. Los alelos múltiples expanden el abanico de posibles fenotipos en la población. Y la localización de los genes en X o Y altera el patrón entre sexos. Todo eso es la misma partitura tocada con instrumentos ligeramente distintos. Otra cosita útil antes de cerrar el círculo. Cuando te pidan proporciones genotípicas y fenotípicas, no te quedes solo con contar, di qué genotipos corresponden a cada fenotipo. Por ejemplo, en el grupo sanguíneo ABO, fenotipo A, puede venir de YYYYYO, y eso importa para predecir la descendencia. Y en conejos, saber el orden de dominancia entre C, H y C te permite inferir mejor qué combinaciones son posibles si ves los fenotipos de los padres. Si volvemos a Mendel por un segundo, recuerda su método, líneas puras, un rasgo a la vez para no mezclar interpretaciones, y números grandes para ver proporciones con claridad. Ese espíritu sigue vivo cuando dibujas un cuadro de Punnett, o cuando piensas en cómo la meiosis separa y combina alelos. Al final, hacer genética es mezclar lógica, un poquito de probabilidad, y un mapa mental de dónde está cada gen. Y ya que estamos, no olvides el papel del ambiente en el fenotipo. La definición que vimos lo decía, fenotipo es genotipo más ambiente. En lo que practicamos hoy, el ambiente no cambió, por eso pudimos concentrarnos en los genes. Pero en la vida real, muchas características resultan de la interacción entre ambos, algo a tener en cuenta cuando salimos del aula y miramos poblaciones. Para que te quede una guía mental rápida, define el rasgo y los alelos. Decide si hay dominancia completa, incompleta o codominancia. Verifica si hay más de 2 alelos en la población. Pregunta si el gen está en autosomas o en cromosomas sexuales. Escribe los genotipos parentales. Saca los gametos. Arma el cuadro. Cuenta. Si haces esa secuencia, desde un cruce monohíbrido sencillo hasta uno ligado al X, te vas a mover con seguridad. Entonces, sí, el viaje de hoy tuvo varios paraderos, pero todos conectados. Empezamos por cariotipo, genes, alelos, dominante y recesivo,
distinguimos genotipo y fenotipo, revivimos a Mendel con su ley de segregación y la distribución independiente, jugamos con cuadros de Punnett, miramos excepciones comunes como dominancia incompleta, codominancia y alelos múltiples incluidos conejos y el sistema AB-OR, y por último, vimos cómo cambia la herencia cuando el gen está en el cromosoma X, con el ejemplo del daltonismo. Con esos cimientos, resolver problemas como el del albinismo o el de los rabanitos es cuestión de 2 o 3 pasos ordenados. Así que bueno, si en algún momento te atoras, respira, identifica las piezas, qué tipo de herencia, qué alelos y dónde están, y vuelve al cuadro de Punnett. La genética, cuando se ve con calma, es una coreografía muy lógica. Y tú ya sabes los pasos.